If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos de fin de semana, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, y hoy queremos darle voz a esos pequeños amigos, vecinos, que a veces no los vemos con detenimiento, pero que nos alegran la vista, coloridos, prestan un servicio ecosistémico increíble. Y hablo del colibrí, de la variedad de especies, también de la variedad de picos que tienen ellos y de la manera como están armonizados con la naturaleza. Pues bien, hay unos hallazgos bien interesantes, hallazgos científicos sobre los picos de los colibríes. Investigadores de la Universidad de Antioquia hicieron estos hallazgos, hicieron unos estudios, seguimientos que son esenciales, ¿no?, para entender su alimentación, también la interacción que tienen estas aves con las flores, las formas de los picos, largos, curvitos, rectos, bueno, cortos, en fin. Un dato chévere, interesante, diciente. En Colombia hay 165 especies de colibríes, de las cuales 72 están allí en el departamento de Antioquia, 26 en el Valle de Aburrá. Son privilegiados, son afortunados. Pero bueno, para hablar de estos hallazgos científicos, de este trabajo de investigadores de la Universidad de Antioquia, vamos a saludar al profesor Juan Luis Parra Vergara. Él es investigador, miembro del Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Me da mucho gusto, profesor Juan Luis Parra, que esté aquí en Caracol Radio compartiendo estos minutos con los oyentes de Caracol y de Planeta Caracol. Muy buenos días. Buenos días, Fidel, y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de divulgar. Claro que sí, divulgar un trabajo científico que es supremamente interesante y a través de la radio poderle dar voz a esta especie, a los colibrí, a estos pajaritos, a estas aves que cumplen una labor increíble. Justamente me gustaría comenzar por allí, profesor Juan Luis Parra. Cuéntenos la importancia del colibrí, la importancia de la variedad de colibríes que hay en Colombia y el papel que juegan en nuestros ecosistemas, porque no solo nos sorprenden gratamente en los ventanales, balcones, en los jardines, en las fincas, con su presencia, con esa danza armónica y la manera como se acercan a las flores, sino que tienen un valor increíble en la naturaleza. Bueno, Fidel, los colibríes son un grupo de aves pues fascinante. Hay muchas especies, ya tú dijiste aproximadamente 360. Y aquí en Colombia somos muy afortunados de tener una gran cantidad de especies, a pesar de que muchos colombianos seguro no conocen muchas de estas. Y sí cumplen un papel fundamental en la ecología de los ecosistemas. Básicamente tienen una función de polinizadores, actúan como un vehículo que transporta el material reproductivo entre flores de distintos individuos. Esa es una función esencial para el mantenimiento de la diversidad de plantas. Y bueno, ellos reciben un beneficio con esa actividad, que es alimentarse del néctar que contiene grandes cantidades de azúcar. Y las plantas a su vez reciben un beneficio que es el de poder reproducirse. Claro, ahí hay una armonía perfecta entre las plantas y estas aves, los colibríes. Profesor Juan Luis Parra, son 23 o quizás más millones de años de evolución de esta especie, y en esa evolución pues ustedes logran identificar con esa lupa particular, con el foco de científicos, las características del pico de las mismas, ¿no? Para nosotros, los parroquianos de a pie, pues no distinguimos claramente entre picos largos, rectos, curvos, cortos, en fin. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue la base para emprender estos hallazgos en torno a las características de los colibríes, sus picos? Desde hace mucho tiempo hemos estado interesados, bueno, yo he estado interesado en este grupo por varios aspectos, incluyendo su
su diversidad de formas. Quizá la mayoría de las personas que residimos en sistemas urbanos no seamos conscientes de la gran diversidad de formas que tienen los picos de los colibríes. Ojalá pudiéramos mostrar fotografías o los invito a que ojeen guías de aves para que ustedes se den cuenta de la fascinante diversidad de formas que tienen los picos de colibrís. Muchas veces se piensa que asociados a la gran diversidad de formas que tienen las flores que visitan. Sí, entonces desde hace mucho tiempo ha habido este interés a partir del contexto académico de entender por qué surge esta gran variedad de formas. Una de las hipótesis que se ha propuesto es que existe un proceso coevolutivo en donde las plantas y los colibríes responden a cambios en cada una de ellas, llegando a soluciones diferentes, diversas. Y con algunos de los trabajos que hemos hecho hemos tratado de encontrar soporte o no a este tipo de propuestas. Claro, unos cambios que van de la mano, unas plantas que tienen seguramente con el paso de los millones de años modificaciones y sus flores también, y las características de estas mismas, ¿no? De las flores. A eso vamos. ¿Cómo podemos, comillas, mapear, profesor Juan Luis Parra, las características de los picos según las características de las flores? Porque bueno, en Colombia tenemos nuestros pisos térmicos, hay diferencias entre pisos y sus flores, su flora, su fauna. ¿Hay alguna relación allí? Según esa escala, ¿uno puede identificar colibrís de pico recto o de picos largos, curvos? Sí, pues es bien interesante. Todas las cosas que mencionas quizás contribuyen a esa variación. Pero bueno, uno de los primeros pasos es cuantificar la variación, tanto en los colibríes como en las plantas. Y podemos aplicar hoy en día métodos muy similares en ambos tipos de organismos para caracterizar, por ejemplo, la longitud, la curvatura, el ancho, cosas de ese estilo, tanto en colibríes como en plantas. El segundo paso requiere identificar qué especies de colibrís interactúan con qué especies de plantas. Y bueno, esos dos pasos para un biólogo pues son fascinantes, y creo que para la mayoría de gente común y corriente también es un placer observar qué colibríes visitan qué tipos de plantas. Claro. Y ya pues con esa información a la mano podemos empezar nosotros a hacer pues varios análisis para identificar si existe una asociación entre la forma de los picos de los colibríes y la forma de las flores que utilizan. Sí, haciendo un paréntesis, siempre que uno se encuentra un colibrí, bueno, suele suceder, saco a mi perro, a Jim Morrison, un bulldog inglés, y vamos al jardín, al parque, y allá hay flores, y cuando yo veo el colibrí es sinónimo de alegría, profesor Juan Luis Parra, hay hasta mitos en torno a él, en fin. Están ahí al lado nuestro y hoy estamos develando pues justamente esas características. Y a ver, de acuerdo a la información que ustedes me han suministrado de la Facultad de la Universidad de Ciencias Exactas, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Antioquia, este detalle, a ver, muchas especies con picos curvos y largos que se alimentan de flores de los platanitos o heliconias. O sea, las heliconias están asociadas con los colibríes que tienen picos curvos, que son como hacia abajo, y largos, quizá por la misma forma de las flores, ¿es así? Sí, If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Ese grupo de plantas que llamamos comúnmente platanillos, asociación bien interesante con un grupo de colibríes que lo llamamos los ermitaños, que son colibríes de colores no tan brillantes, pero de picos bien espectaculares, que son usualmente largos y curvos. Y sí, si ustedes son curiosos y detallistas, se darán cuenta que las flores... No, fíjate que no necesariamente pajareros. Aquí hay gente que le gustan las plantas también. Sí. Flores de los platanillos usualmente son flores largas y curvas, que están adornadas. Pero qué bonita explicación, justamente por las características de las flores, ¿no? Esa, llamémoslo, constitución, forma, y que los colibríes han sabido en su evolución pues desarrollar la característica de los picos. Si se tuviese, profesor Juan Luis Parra, que hacer un cuadro básico, ¿cuáles serían las características o las diferencias? Sí, las características mejor de estos colibríes, porque, bueno, hablamos de una cantidad gigantesca de especies en nuestro país, más de 160. En ese orden de ideas, ¿qué cuadrito podríamos tener en cuenta nosotros para saber, ve, aquí vi un colibrí de pico corto porque los hemos visto, hay otros con ese pico largo y curvo? ¿Cómo podríamos definirlo en un cuadro, profesor Juan Luis? Pues no es tan sencillo, Fidel, como simplemente establecer regiones geográficas donde ocurre un tipo de pico u otro. Okay. Porque en la mayoría de zonas geográficas hay algo de variación. Si esa variación se ve exaltada o incrementada en los trópicos. Aquí en Colombia, créame que cualquier persona es afortunada de poder tener a su alrededor seguro múltiples especies. Quizás hacia zonas temperadas en América, sea sobre todo el norte de América, la cantidad de formas de los picos se disminuye drásticamente. Usualmente son picos de longitud intermedia y un poco curvos, que son picos que llamamos generalistas, que pueden ser usados en una gran variedad de formas de flores. Okay. Pero acá, sobre todo en tierras bajas y húmedas, sea por ejemplo el Chocó o el Amazonas, es posible ver una enorme variedad de picos, desde picos muy curvos, asociados usualmente al uso de flores también alargadas y curvas, hasta picos cortos y rectos y largos y rectos. Claro, sin duda. Y estamos hablando de ese gran polinizador, el colibrí, que lo vemos tan semejante, pero que tiene unas diferencias, y hoy concentrándonos justamente en sus picos, ¿no? Las características y los hallazgos sobre este seguimiento, esta investigación de la Universidad de Antioquia en torno al pico de los colibríes. Profesor Juan Luis Parra, esta especie la vemos casi que desde el nivel del mar, ¿no? Manglares, que son esta especie que capta tanto CO2, hasta la zona alta, subpáramo, páramos. Ellos habitan prácticamente todos los pisos. Sí, Fidel. Pues, bueno, para aclarar y no causar confusión, son muchas especies de colibrís, no es una sola. Y sí, han logrado colonizar, por lo menos en los trópicos, casi que la mayoría de sistemas, desde sistemas de manglar hasta regiones desérticas como en La Guajira, y pues por todo el gradiente de elevación hasta los páramos. Incluso muchas veces los sitios de elevaciones intermedias son los sitios que albergan la mayor cantidad de especies de colibríes. Sí, profesor Juan Luis Parra, leyendo un poco sobre el colibríes, ellos nos han acompañado a lo largo de la historia en nuestra América. O sea, las culturas mexicanas lo tienen plasmado,
en Perú también, aquí en Colombia hay pictogramas. O sea, el colibrí es ese personaje que nos ha acompañado a lo largo del tiempo. Tiene un valor también en la tradición de nuestras culturas y el desarrollo de las diferentes comunidades que hemos tenido en las Américas. Sí, sí, Fidel. Pues yo diría al revés, nosotros hemos acompañado a los colibríes en su historia evolutiva porque son mucho más antiguos que nosotros, pero sí, creo que compartimos no solamente con los colibríes, sino con las aves en general esa. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. ¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Es ese gran encanto de observar las cosas, de cómo nos entran las cosas por los ojos. Y sí creo que esa es una de las grandes razones por las cuales los colibríes han llamado nuestra atención. Tienen plumajes muy coloridos, muy brillantes. Si uno logra observar de cerca y con calma un colibrí, o sea, créanme que lo adorará incluso mucho más. Y pues su destreza en el vuelo creo que es algo que también siempre nos llama la atención y quizá lo asociemos con un superpoder o una destreza fuera de lo común, que quizá esa asociación ha llevado también a muchas culturas a ponerlos pues al nivel de casi que una deidad. Correcto, porque en el plumaje parece que tuvieran la capacidad de prisma de mostrarnos los colores de toda la gama que tenemos. Y es como el fenómeno también de la burbuja de jabón, ¿no, profesor Juan Luis Parra? El plumaje de ellos tiene esa característica especial. Es una maravilla verlos y observarlos y veo en ellos, en su espalda, cuando expanden rápidamente, el prisma, la división de los colores, de la luz. Sí, ese es otro aspecto fascinante de los colibríes, su coloración. Tienen lo que llamamos colores estructurales, que son colores que están basados en una estructura que ellos tienen en las plumas que interfiere con la luz. O sea, son estructuras que son del mismo tamaño que las longitudes de onda de la luz visible. Entonces, dependiendo del tamaño de las estructuras que ellos tienen en su plumaje, ellos tienen la capacidad de reflejar algunos colores en particular. Y los colores estructurales, pues algunos al menos tienen esa propiedad que llamamos iridiscencia, que dependiendo del ángulo donde observemos la luz reflejada, el color cambia. Sí. Y eso es algo también fascinante de estudiar. Y sí, en los colibríes tenemos un ejemplo de cómo han utilizado esas estructuras de múltiples maneras. Total. Y ni qué hablar del corazón y la capacidad aeróbica y la manera de volar. Corazones de acero. O sea, muchas personas dicen que los colibríes son las aves más parecidas a los insectos. Tienen un metabolismo extremo. O sea, como usted dice, desde el corazón, que es enorme en proporción al resto del cuerpo, tiene adaptaciones increíbles para volar, por lo menos en relación a las otras aves. Y sí, tienen de los metabolismos más altos que se pueden encontrar en cualquier vertebrado.
Se confirma aún más de que hemos acompañado a los colibríes en ese proceso evolutivo por más de 23 millones de años, profesor Juan Luis Parra. Profe, cuéntenos, ¿qué amenaza actualmente a estas especies de colibríes en tiempos en los que, bueno, la deforestación es un fenómeno evidente, el uso de fungicidas lamentablemente, el acabar con sus corredores biológicos, pero ¿cuáles son las amenazas de esta especie? Pues son muchas de las que has mencionado, Fidel. Pensaría que la principal amenaza es esa transformación rápida y muchas veces no predecible de los hábitats, de los sistemas naturales en donde han evolucionado los colibríes durante mucho tiempo. La deforestación seguro es una de las principales causas, pero también otro tipo de transformaciones que ocurren por cambio climático, por inundaciones, etcétera. Hay muchas razones, pero creo que todas coinciden con la transformación de los hábitats donde usualmente están acostumbrados a vivir los colibríes. No, pues sin duda una cátedra magistral hoy de los colibríes con el profesor Juan Luis Parra Vergara, investigador integrante del Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. A propósito de estos hallazgos sobre los picos, hemos hablado de las características de esta especie, de la importancia, de la manera como han evolucionado y cómo lo hemos podido acompañar, porque hacen parte también de nuestra tradición, nuestra historia en las Américas. Profesor, siempre será un placer poder conversar con usted y que los oyentes de Caracol Radio compartan este conocimiento que sin duda nos generará inquietudes, también la necesidad de conocer más sobre esta especie, de protegerlas y de estar sin duda más cerca de la naturaleza. Profesor, gracias por su tiempo, por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Muchas gracias, Fidel, por la oportunidad y saludos a todos los oyentes. Estás en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol. Y avanzamos, seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, este fin de semana hablando, descubriendo, conociendo y dándole voz a los colibríes, ¿sí? A partir de los hallazgos, de la investigación científica, de la labor que se ha llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Antioquia. Hace unos minutos estábamos conversando con el profesor Juan Luis Parra Vergara y hablábamos de esas características, del significado, la importancia de los picos, bien sea largos, cortos, rectos, curvos de los colibríes, su presencia en buena parte del territorio nacional, la importancia como polinizadores, el papel que han jugado durante más de 23 millones de años de evolución, esas características de esta especie tan maravillosa. Pero bueno, ahora quiero vincular a esta mesa de trabajo con su historia, con su aporte, a Sara Moncada, quien es justamente egresada del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, artífice de este trabajo, de estos hallazgos sobre los picos. Cuando yo lo conocí, me llamó la atención, me encanté del tema y quería conversar contigo justamente, Sara. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida a Planeta Caracol aquí en Caracol Radio. Hola, muy buenos días, Fidel. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien, feliz porque estamos en contacto con miles, millones de oyentes de Caracol Radio aquí en Colombia y en el mundo que nos escuchan a través de la radio y también de nuestras redes sociales. Bueno, Sara, cuéntanos, ¿cómo fue el origen de este trabajo que hoy nos tiene hablando de los picos de los colibríes, de entender su relación íntima, directa, básica con las flores, con los ecosistemas? ¿Cómo comenzó todo? Claro que sí. Mira, pues inicialmente la necesidad y la pasión por estudiar a los colibríes y sus interacciones con las plantas surgió de que esta interacción es muy importante para el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, tener un linaje como los colibríes, que son especies muy simpáticas, que son especies que le gustan a la gente. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar estas aves y vamos a ver cómo se relacionan con el ecosistema y de qué manera podemos explicarle a las personas que son importantes para que haya un equilibrio ecosistémico, para que
haya como una permanente diversidad de flora y también que ellos se conserven, que haya una diversidad alta de especies de colibríes. Por esta razón, pues tomamos la decisión junto con mi asesor en investigación de pregrado, Juan Luis Parra, de estudiar la polinización desde una de sus categorías, que es la eficiencia total de dispersión de polen. Ok, y a partir de ese punto, de la eficiencia de ellos como polinizadores, la dispersión del mismo, la relación, lograron identificar en efecto, Sara, que había unos con pico largo, otros con cortos, otros con curvos, y la identificación, llamémosla, de esas características los llevó a comenzar a formularse preguntas de, bueno, ok, ¿cómo unos son así y otros son de otra manera? Cuéntanos allí qué reflexiones se comenzaron a dar. Sí, claro, mira, en campo, por medio de observaciones, pues detectamos que los colibríes de picos cortos y rectos visitaban con mayor frecuencia flores que tuvieran la corola corta y recta, y los colibríes con picos largos y curvos, flores que fueran con su corola larga y curva. Y a partir pues, de esas observaciones nos remitimos a literatura y otras investigaciones que se han hecho pues, como en torno a este tema, donde se ha descubierto o se ha tenido pues, como evidencia de que hay como una coevolución entre las formas de las flores y los picos de los colibríes. Sin embargo, queríamos corroborarlo no solo desde las formas y desde la coevolución, sino desde la eficiencia de polinización, o sea, realmente esas visitas que había entre colibrí con un pico similar a la corola de la flor estaba haciendo una polinización efectiva, o sea, estaba permitiendo que hubiese polinización y que las plantas se reprodujeran más exitosamente. De ahí surgió pues como nuestra pregunta. En campo elegimos diferentes especies de colibríes, diferentes especies de flora, y nos enfocamos pues básicamente en colibríes que fueron como más fáciles de manipular y que eran más abundantes en la zona, y en dos especies de flores particularmente, porque también estaban en flor parte del año y también permitían pues como que aisláramos el polen de una mejor manera y pudiéramos hacer un experimento controlado con resultados más precisos. Y bueno, la pregunta que se me viene en este momento, Sara, ¿es fácil hacer observación de colibríes en el entendido de esa maravillosa y súper avanzada máquina que representan para volar? O sea, ellos tienen la capacidad de vuelo más avanzada, quizá muy, muy cercana a la manera como lo hacen los insectos. ¿Cómo hacen para observar colibríes? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, esa pregunta es interesante. O sea, realmente no sabría responderte si es fácil, porque muchas veces uno está sentado en un jardín o cerca de plantas con flor y tiene pues como esa maravillosa experiencia de ver un colibrí libando y volándole a uno cerquita, pero yo creo que es más como de paciencia, de mucha pasión, de tomarte tu tiempo, de ir a un bosque, de estar pues como pendiente con tus binoculares, manejarlos bien y tener, sí, yo creo que en resumen mucha paciencia como para poder ver todos los detalles, identificarlos bien. De igual forma pues se utiliza la metodología de redes de nieblas para capturar los colibríes y poder hacer los experimentos controlados. Entonces no solo paciente en las observaciones, sino también paciente en las redes para como correr con la suerte, o sea, todo es como cuestión de azar, de que caigan ahí los individuos que uno necesita para realizar su estudio. Y con respecto a lo del vuelo, sí, vuelan rapidísimo, maravilloso, son las únicas aves que pueden volar hacia atrás, y algunos liban volando y otros se paran sobre las ramitas o sobre las flores cuando van a ver pues el néctar. Entonces, todas esas cosas hacen que uno se maraville y que no se aburra. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
no se aburra a la hora de ir a observarlo, ¿cierto? Claro, pues ahí es el dicho de que más reversa tiene un avión, pues ojo, reversa tienen los colibríes, la única ave que tiene reversa en el planeta y eso es absolutamente cierto, Sara. Sí, sí, así es, Fidel, es maravillosa, de verdad que pues a todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando, los invito a que hagan ese ejercicio. Es maravilloso poder verlos, ver como sus colores, observar esas cosas que son como tan cotidianas, que vemos una flor con cierta forma, un colibrí con un pico de cierta forma, pero pues como ir más allá y preguntarnos, oh, mira, si se parece la flor con el pico, por eso la está visitando, o no se parece, entonces cómo está obteniendo el néctar, porque bueno, pues te cuento que también hay colibríes que son ladrones de néctar, entonces así la forma de su pico no sea igual a la forma de la corola de la flor, ellos lo que hacen es que perforan la base de la flor y se roban el néctar, o sea, no están haciendo ahí ninguna polinización, o sea, no están haciendo lo que realmente espera la planta que hagan, por decirlo así, sino que van por su comida y ya. Chao Néctar y te vi, y luego pasaré seguramente. Los colibríes, estamos hablando con Sara Moncada, egresada del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, a propósito de estos valiosos hallazgos que compartimos hoy con todos los oyentes de Caracol Radio. Bueno, Sara, mira que pandemia, la deforestación, el calentamiento global, situaciones críticas de salud pública, acceso al agua. Bueno, la humanidad está enfrentando una multiplicidad de crisis. Quizá lo que estamos viviendo es una crisis planetaria. Y a veces, o cuando estábamos en pandemia, reflexión, no, sí, acerquémonos a la naturaleza, no tenemos que intervenir de manera abrupta con las especies, la manipulación de las mismas. Pues bueno, hoy creo que tenemos un ejemplo que me parece espectacular, bonito, impactante, y es que siendo muy diferentes, las flores, estas plantas, los colibríes, estas aves maravillosas, pues tienen una armonía que va más allá de 23 millones de años de evolución, porque según la forma de la flor, que tú nos dabas pistas al comienzo de esta charla, pues los colibríes han desarrollado su pico, y vuelvo a repetirlo, bien sea curvo, corto, recto, largo. Esto va más allá del lenguaje habitual que tenemos en nuestra formación como ciudadanos, y podemos entender que la naturaleza está avanzada y que está al mismo nivel nuestro y que debemos conectarnos con ella. Pero lo que voy, primera parte es, qué maravilla de lección nos da la naturaleza en esa relación coevolutiva de plantas con colibríes, Sara. Bueno, pues ahí, Fidel, me parece a mí como un poquito compleja la respuesta también. Lo que pasa es que a la hora de hablar de evolución y de procesos evolutivos, se complejiza un poquito la cosa, ¿cierto? Porque a ciencia cierta, pues todas son teorías y las teorías no son una verdad absoluta. Se presume que están coevolucionando y hay muchas evidencias de que esto puede suceder, pero también hay muchas evidencias de que no, pues de que los sistemas especialistas, que serían esos de coevolución, donde las formas se parecen y hay mayor beneficio cuando las formas se parecen, pueden evolucionar a sistemas generalistas donde las formas no se parecen y de todas formas hay un beneficio notorio. Me explico mejor. Un colibrí que tiene pico largo puede visitar diferentes flores, sí, porque tiene esa facilidad, o sea, puede llegar al néctar de flores de corola corta o de corola larga, o puede ser un ladrón de néctar, ¿cierto? Pero lo que realmente hace importante esta relación es que haya disponibilidad abundante de polinizadores en el ecosistema. Entonces aquí pues viene una reflexión muy bonita, y es la importancia de cuidar los espacios naturales, los relictos de bosque, como la función ecosistémica que están cumpliendo, porque pues si un colibrí de pico curvo y largo se queda solamente con una flor de corola curva y larga, pues estamos como cortando la biodiversidad, y la biodiversidad es súper importante, o sea, cada parte, cada factor cumple una labor supremamente importante. Entonces la idea es que hayan más sistemas generalistas que sistemas especialistas. ¿Me hago entender un poquito? Claro, claro que sí, porque si ese colibrí de pico largo, digámoslo, comillas, tiene acceso a mayor número de, comillas, ventanas o flores para alimentarse
del néctar y a su vez, El néctar, sí. correcto, poder polinizar. Quedaría en una escala inferior el de pico corto porque dice, carajo, no puedo con una flor larga, a menos que la perfore, bueno, qué sé yo, pero sí son claras las líneas que nos das en torno a ello, Sara. Sí, pero, Exactamente. ajá. Y de la... Sí, Fidel, entonces, claro, eso beneficiaría también a las otras formas de pico, o sea, eso para Claro. tomarlo como ejemplo, pero si esta está distribuyendo el polen de todas las flores y propiciando que haya polinización, está generando que hayan más especies disponibles y que los demás colibríes o aves que se alimentan de néctar pueden tener más fuentes de alimento y eso le da más alimento también a las especies animales que se alimentan de frutos, Ujú. a los que se alimentan de hojas, o sea, se está generando una cadena de beneficio para toda la comunidad. Claro, y una cadena variada, sin duda, de beneficio. Y toda esta conversación nos lleva a lo que tú has dicho, que me parece supremamente importante, y es la conservación de esos bosques, de esos corredores biológicos, a la restauración, ¿no? Porque yo creo que sí, conservemos, pero debemos avanzar con más músculo, con más poder en la restauración, Sara, de nuestros bosques para garantizar justamente una buena respuesta a los efectos del calentamiento global. Allí hay que trabajar, hay que concientizarnos, ojo, todos, si vivimos en Cali, Medellín, Barranquilla, París, Tokio, Nueva York, donde estemos, de una u otra manera tenemos posibilidades de ser artífices de ese cambio hacia la conservación y ahora la restauración. Así es, Fidel, pues yo con respecto a eso diría que no vale la pena pensar en que cada pequeña cosa que hacemos no vale la pena porque finalmente no va a sumar mucho, no, cada pequeña cosa vale mucho la pena. Si yo no tengo la posibilidad de irme a sembrar árboles nativos o de conservar un yacimiento de agua o de cuidar el bosque que tengo y las especies que están allí o crear corredores biológicos, no sé, puedo hacer la diferencia y puedo hacer mucho por el medio ambiente desde las pequeñas acciones cotidianas, desde la ciudad, porque todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día tiene un impacto muy fuerte con el medio ambiente y cada pequeña parte y cada gran parte de los ecosistemas se va a ver afectada. Entonces, aquí pues hablando de y las plantas, pues mira qué relación tan estrecha, tan bonita entre colibríes y flores, pero si acabamos con los bosques, si acabamos con los climas apropiados para que las especies de flora se desarrollen, las que le proveen alimento a estos colibríes, vamos a acabar indirectamente con ellos y así pues básicamente con el pasar del tiempo nos estamos como quedando sin especies, o sea, disminuye nuestra biodiversidad, disminuye el tamaño de nuestros bosques, disminuye la calidad del medio ambiente, entonces de verdad que cada pequeña acción cuenta y es importante que conozcamos todo eso de lo que estamos hablando, que lo veamos, no sé, a través de internet, que nos demos la oportunidad de salir a un parque, a un bosque, al cerro que queda en nuestro barrio, no sé, y hagamos el ejercicio de ver las plantas que hay, los bichitos, las aves, y entendamos que todo es un sistema, que todo es una cadena de la que dependemos nosotros y la cual depende de nuestras acciones también. Pérdida de la biodiversidad, que es justamente una de las grandes preocupaciones que se tiene por parte de Naciones Unidas y por parte también de la agenda local de nuestros gobiernos. Hay que trabajar por la conservación de las mismas, la restauración, si es del caso de otras más. Escuché de fondo, Sara, unos pajaritos cantando. ¿Estás bien acompañada? Sí, bastante. Estoy acá con un guadual al frente, rodeada pues de un parche de potrero muy grande porque pues, les estoy hablando desde Río Negro, Antioquia, y acá pues la deforestación ha sido fuerte, el urbanismo está pegando fuerte también, pero todavía hay pequeños espacios que conservan aves y otras especies de fauna, pequeños mamíferos, pequeños reptiles y anfibios. Sin embargo, pues sí es una preocupación grande, como lo decías tú, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de estos espacios para que las especies locales pues, puedan permanecer. Así es. Y retomando con los queridos colibríes,
Hay una amplia variedad de especies, ¿no? En Colombia se da cuenta de más de 165, 72 en Antioquia, 26 de ellas en el Valle de Aburrá. Y algo para destacar, los colibríes, Sara, los podemos encontrar desde nivel del mar, manglares, hasta los maravillosos e imponentes páramos que tenemos en las cordilleras. Están presentes en toda la región andina. Sí, es maravilloso y todos, desde los de tierras bajas hasta los de tierras más altas, son hermosos y tienen particularidades en su plumaje, en la forma en la que se alimentan, en su ecología, pues de verdad que, o sea, es magnífico saber que se adaptan a tantos climas estas especies. Obviamente son especies diferentes, pero este linaje ha tenido la oportunidad de evolucionar así, con estas adaptaciones, y que podemos verlos y deleitarnos con su belleza y su particularidad en cualquier altitud, claro, en nuestro país. Y ni qué decir, Sara, de los colores, ¿no? De la manera como logran transformar la luz en la gama de colores que da el prisma con su plumaje. Son avanzadísimos hasta en el vestidito, en la piel, en el plumaje. Eso es bellísimo, pues inclusive hay un libro que se llama Joyas Aladas de Colombia. Es un libro de colibríes, porque sí, son como unas joyitas. Ellos tienen unas tonalidades maravillosas. Además de esto, pues son, o sea, no sé cómo decirlo, tienen como toda la personalidad para ser así, son súper elegantes. Pues yo que he tenido la oportunidad como de tenerlos en mis manos y de interactuar un poquito con ellos, son muy dominantes, son muy territoriales, son groseritos, son como creíditos y como que saben lo que tienen. Y no, pues son maravillosos, de verdad que unos individuos como para enamorarse. Sí. Y por último, Sara, un mensaje para todos los oyentes que hoy están descubriendo ese potencial, el valor, lo que representan los colibríes. Un mensaje para todos ellos que debemos tener en consideración siempre, y ojalá cuando los veamos en el jardín o en una salida a campo abierto. Bueno, pues yo creo que es importante, en los últimos años se ha desarrollado pues un gusto y una afición por el avistamiento de aves o por tener en tu casa bebederos o cebaderos. Yo creo que es muy importante tener en cuenta realmente las condiciones nutricionales, lo que pueden beber los colibríes, no abusar de esas brebajes pues, que les hacemos desde la casa, agua y azúcar, sino tener muy claro las concentraciones. Además de esto, por favor, no pongan bebederos o cebaderos donde puedan alcanzar los gatos, perros, no abusar tampoco como de estos sitios, los queremos ver, pero también las plantas necesitan ser polinizadas. Entonces, si les damos así facilito el alimento y la energía que necesitan, estamos antes creando un daño en el equilibrio del ecosistema. Como a modo de recomendación, pues como les digo esto a todos los oyentes, y que recuerden que los colibríes son como unas especies sombrillas, son muy carismáticos, son muy bonitos. La gente se mueve cuando le hablan de ellos y dice, ay sí, qué lindo, tenemos que cuidar por ellos, pero cuando hablo de una especie sombrilla es que al protegerlos estamos protegiendo mucho más, estamos protegiendo otras especies, tanto de aves como de otros linajes de fauna como de flora. Entonces los invito a que conozcan mucho más sobre colibríes, conozcan mucho más sobre la fauna y la flora, la avifauna de nuestro país, que es maravillosa, es uno de los países más ricos en aves, y que se enamoren para que puedan cuidar y conservar esto tan lindo que tenemos. Sin duda. Es Sara Moncada, egresada del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Hoy, los colibríes, capítulo especial dedicado a ellos, aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Sara, disfruta de tu Río Negro allí en Antioquia. Gracias por tu tiempo con los oyentes de Caracol Radio. Gracias a ti, Fidel. Hasta luego. Haces parte de Planeta Caracol.